Empezó de la nada como un granjero que pronto se convertiría en un magnate de la industria de autos y símbolo de la innovación y el éxito. Se trata de Henry Ford. Acompáñanos a ver por qué este simple granjero alcanzó el éxito y qué fue lo que lo impulsó a hacerlo. En un rincón tranquilo de Dearborn, Michigan, 30 de julio de 1863, nació un niño que tenía una vida sencilla en la granja familiar. Su padre, un modesto labrador que no vio la necesidad de hacerlo continuar con sus estudios. Después de que el joven Ford terminó la primaria, su padre juzgó que valía más la pena el convertirse en un granjero que gastarse los pantalones en un banco de escuela. Fue así como el joven Henry se inició en los trabajos manuales que exigía condición de granjero, cuenta él. Muy pronto tuve la impresión de que realizaba demasiado trabajo para obtener pocos resultados, y tuve la idea de que la mayoría de labores se pueden ejecutar con mejores procedimientos. El genio de la mecánica se despertaba en ese niño. Él pensaba en que las máquinas reemplazarían los trabajos manuales que encadenaban al ser humano durante milenios. Su visión iba a cumplirse años más tarde. Ford recordó haber tenido un montón de chatarra que él siempre lograba transformar en una herramienta y dijo lo siguiente: no tuve más juguetes que mis herramientas, y fue con ellas con las que jugué toda mi vida. De joven, el menor desecho de alguna máquina era para mí un verdadero tesoro. Mientras otros muchachos de su edad pasaban el día corriendo por el campo, el pequeño Henry se ocupaba en su taller oscuro de su padre en sus tiempos libres que su padre le permitió usar. Con sus sencillas herramientas, el niño preparaba su camino. A los 12 años, Henry Ford vivió un acontecimiento que habría de transformar y orientar su vida. Dejemos que sea él quien lo relate. El acontecimiento más memorable de esos años de mi juventud fue ver una locomotora de carreteras a 8 millas de Detroit, un día en que había ido con mi padre a esa ciudad. Me acuerdo de la locomotora como si ya lo hubiera visto ayer, pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía. Antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención, salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Esa noche no pude cerrar un ojo. Tan impresionado estaba por aquel monstruo. Fue ver ese aparato lo que me orientó hacia el transporte automotor, y desde el instante en que a los 12 años conocí esa máquina, mi gran y constante ambición fue construir una máquina que anduviera por las rutas. Ese encuentro casual, como se habrá comprendido, fue un momento crucial en la vida del muchacho. La idea de crear una máquina rodante lo perseguía en adelante como una magnífica obsesión. Pero de la idea a la realización, a menudo hay un abismo inmenso que atemoriza a la mayoría de las personas y condena a la inacción. Es decir, que no terminan concretando su idea a la realidad. Ford no era esa clase de hombres que se dejan intimidar por los obstáculos momentáneos. Su filosofía era otra, como lo atestigua su magnífica fórmula. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo nunca dudo de su éxito. Como sabrán, el joven Henry no llegó a apasionarse por los trabajos de la granja paterna. Yo quería ocuparme de las máquinas, explica. A los 17 años ya había tomado una decisión, aunque en realidad ya existía en él desde mucho antes. Entraría como aprendiz mecánico en la fábrica de Dry Dock. A su padre no le gustó esa decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido. En cambio, los Estados Unidos acababan de encontrar a uno de sus grandes visionarios e industriales. En esa época, habría que contar con 3 años de tareas integrales como aprendiz para poder llegar a mecánico. En menos de un año, Ford había completado su formación y la mecánica parecía no tener ya más secretos para él. Ford escribe: las máquinas son para el mecánico como los libros para los escritores. Encuentra en ellas sus ideas y si está dotado de cierta inteligencia, lleva estas ideas a la práctica. Al completar su primer aprendizaje, el sueño del joven no hizo más que reafirmarse y su genio comenzaba a expresarse con toda su fuerza. Ford no paraba de perseguir la idea de crear una máquina propulsada por fuerza motriz. Lo importante es creer que existe un medio, pese a la imposibilidad aparente del principio. Ford creía que había muchos medios. Por momentos soñó con utilizar el vapor, pero al cabo de 2 años de trabajo, abandonó esta idea.
al darse cuenta de que le quedaba poco futuro. Algo interesante fue que el joven Henry devoraba todas las revistas científicas, pues deseaba saber lo más posible sobre su especialidad, lo cual compensaba el hecho de no haber ido a la escuela. En esa época las revistas hablaban de máquinas nuevas, la máquina Otto, ancestro del automóvil, movida exclusivamente por la fuerza de un gas. Se mencionaba también la posibilidad de que un día pudiera reemplazarse el gas del alumbrado, entonces utilizado como fuente de energía de la máquina Otto, por un gas formado por la vaporización de la nafta. Sin embargo, esos nuevos descubrimientos fueron acogidos como una curiosidad, una mera proyección fantástica hacia el porvenir, más que como hallazgos que un día darían vuelta a los hábitos de vida de millones de personas. Todos los expertos y los especialistas se mostraban de acuerdo en un punto: el motor de nafta jamás podría reemplazar el vapor. Un hombre en un pueblito de Michigan pensaba lo contrario. El joven Ford regresó a la granja familiar, renunciando al empleo en la Westinghouse, donde se desempeñaba como mecánico especializado. Su taller, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia, ocupaba ahora casi todo el espacio de la construcción contigua a la granja. Su padre le había ofrecido incluso un pedazo de tierra, con la condición de que renunciara a sus horribles máquinas. Y sin embargo, Ford perseveraba. Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica de donde extraje mis mejores conclusiones. Lejos de abandonar su idea de ver un día una máquina rodante que surgiera a la vida en su taller, iba penetrando todos los misterios, contra viento y marea. Aunque la vida en la granja ofrecía tranquilidad y un entorno familiar, no era compatible con el espíritu inquieto y soñador de Henry Ford. Desde joven, Henry tenía una inclinación natural hacia las invenciones y la tecnología, y su imaginación no encontraba inspiración en las labores rurales. Por eso, cuando se le presentó la oportunidad de trabajar como ingeniero mecánico en la compañía de electricidad Edison de Detroit, no dudó en aceptar. Así, dejó la granja paterna por segunda vez, esta vez para no regresar jamás. En Detroit, Henry alquiló una pequeña casa donde dedicó la mayor parte del espacio a su taller. Cada noche, después de largas jornadas en la fábrica, se sumergía en su pasión: trabajar en su motor de nafta. Pasaba horas y horas en su taller, hasta muy tarde en la noche, siempre impulsado por una máxima que se convirtió en su mantra: un trabajo que a uno le interesa jamás es duro, y yo no dudo nunca de su éxito. Esta dedicación y perseverancia fueron características distintivas de Henry. Sus esfuerzos incansables no fueron en vano. En 1892, a la edad de 29 años, después de años de arduo trabajo y sacrificio, logró dar los toques finales a su primera máquina rodante. Este logro no fue fruto de la suerte, sino de 12 años de trabajo intenso, paciencia y determinación. Henry había visto una locomotora años atrás y se había prometido a sí mismo que realizaría su sueño. Durante esos 12 años enfrentó innumerables desafíos y sacrificios, pero nunca se rindió. La famosa frase "el genio es una larga paciencia" aplica perfectamente a su historia. Su éxito no fue instantáneo, requirió una paciencia y una tenacidad que pocos poseen. Para aquellos que abandonan sus sueños después de un mes o incluso 1 o 2 años, la historia de Henry Ford es una fuente de inspiración. Su tenacidad, que superó todos los obstáculos, es un recordatorio de que el éxito exige tiempo, esfuerzo y una dedicación inquebrantable. Henry Ford demostró que, con pasión y perseverancia, los sueños más grandes pueden convertirse en realidad. Si los habitantes de Detroit se hubieran encontrado con extraterrestres, probablemente no se habrían sorprendido más que al ver a un joven Henry Ford circulando en su primer vehículo a nafta. Ford relata que su creación era vista como una molestia debido al ruido ensordecedor que producía, lo cual asustaba a los caballos y perturbaba el tráfico. En cualquier lugar donde Ford detenía su vehículo, rápidamente se formaba un grupo de curiosos alrededor. Las personas, fascinadas por la novedad, siempre trataban de ponerlo en marcha cuando él no estaba cerca.
Al final, Ford tuvo que asegurar el vehículo a un farol con una cadena cada vez que lo dejaba para evitar que alguien lo manipulase. Durante los años 1895 y 1896, Ford recorrió más de 1000 millas con su máquina, realizando innumerables pruebas y ajustes para mejorar su funcionamiento. Esta dedicación constante a la experimentación y mejora fue una prueba de su compromiso con la innovación. No se conformó con los logros iniciales. Para él, el verdadero desafío estaba en avanzar y perfeccionar su invención. Finalmente, vendió su primer vehículo por $200, una suma considerable para la época, pero solo el comienzo de su ambición. Lejos de quedarse con este primer éxito, Ford tenía sueños mucho más grandes. No quería limitarse a ser un constructor con una base tan modesta. Su visión era de una gran producción en masa de vehículos accesibles para todos. Para lograrlo, sabía que necesitaba una máquina mucho más avanzada que su primera creación. Ford comprendía que la prisa podría ser enemiga de la perfección. Se dio cuenta de que, para alcanzar sus metas, debía ser meticuloso y paciente en su enfoque. Henry Ford entendió que la innovación verdadera requería tiempo, esfuerzo y una capacidad inquebrantable para seguir adelante a pesar de los obstáculos. Su objetivo no era simplemente construir un vehículo funcional, sino crear una revolución en la industria automotriz. Ford sabía que la clave para lograrlo residía en la producción en masa, lo que requería una máquina superior y una metodología de fabricación más eficiente. Esta visión lo impulsó a continuar trabajando, experimentando y perfeccionando sus ideas hasta que pudiera materializar sus sueños en algo tangible y revolucionario. El viaje de Ford, desde sus primeros experimentos con vehículos hasta convertirse en un pionero de la industria automotriz, es un testimonio de su determinación y visión a largo plazo. Su historia es un recordatorio poderoso de que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que es el resultado de años de trabajo arduo, perseverancia y una visión clara de lo que se quiere lograr. La historia de Henry Ford es también una lección sobre la importancia de la innovación continua. Nunca se conformó con lo que había logrado. Siempre buscaba maneras de mejorar y avanzar. Este espíritu de mejora constante y su capacidad para soñar en grande lo llevaron a revolucionar no solo la industria automotriz, sino también la forma en que el mundo veía la producción y el consumo. Su legado es un ejemplo inspirador de cómo la combinación de pasión, visión y tenacidad puede transformar una idea en una realidad que cambia el mundo. Durante su tiempo trabajando para la Sociedad de Electricidad, Henry Ford enfrentaba una cantidad considerable de prejuicios respecto al futuro de su motor de nafta. Un día, le ofrecieron un puesto directivo importante dentro de la empresa, lo que le permitiría acceder a las más altas esferas de la administración, junto con un sustancial aumento de salario. Sin embargo, había una condición. Debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y dedicarse por completo a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica, la cual se preveía como la única fuente de energía del futuro. La oferta era tentadora: seguridad material y un porvenir sin problemas económicos a cambio de abandonar su sueño. Para muchos, la elección habría sido sencilla. La necesidad de seguridad es tan fuerte que la mayoría de las personas estarían dispuestas a sacrificar sus sueños más preciados. Sin embargo, Henry Ford no era como la mayoría. A pesar de la presión y las promesas de un futuro seguro, no cedió. Optó por seguir su pasión y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño: la construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Ford entendía que su camino no sería fácil. Sabía que enfrentaría el escepticismo de todo un país y posiblemente de la humanidad. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Con esta mentalidad, se dispuso a desafiar las expectativas y a demostrar que con la fuerza de su voluntad y su visión podría superar cualquier obstáculo. Su decisión de apostar por sus sueños, en lugar de conformarse con una seguridad inmediata, es un testimonio de su espíritu indomable y su fe en el futuro que él mismo podía construir. La historia de Henry Ford, en este momento crucial de su vida, es una lección de coraje y perseverancia. A pesar de las ofertas tentadoras y la aparente lógica detrás de la energía eléctrica como futuro inevitable, Ford vio algo que otros no podían ver:
Su capacidad para imaginar un mundo donde los automóviles con motores de nafta no solo existieran, sino que fueran accesibles para todos, lo impulsó a seguir adelante. Esta visión lo llevó a rechazar la comodidad y la seguridad, y en su lugar, a perseguir una idea que cambiaría el mundo para siempre. La audacia de Henry Ford en ese momento no solo fue un acto de rebeldía contra las convenciones de su tiempo, sino también una afirmación de su fe en la innovación y el progreso. Su historia nos recuerda que a veces los sueños más grandes requieren los mayores sacrificios, y que la verdadera grandeza no proviene de seguir el camino fácil, sino de atreverse a crear uno nuevo. Con cada desafío que superó, Ford cimentó su legado como un pionero cuya visión y determinación continúan inspirando a generaciones enteras. El 15 de agosto de 1899, Henry Ford tomó una decisión audaz. Dejó la Sociedad de Electricidad Edison. Sin dinero y abandonado por todos, se encontraba frente a frente consigo mismo y desafiando a la opinión pública, que veía al automóvil como un mero juguete para ricos. Ningún hombre de negocio serio en Detroit estaba dispuesto a invertir en una aventura tan arriesgada. Ford sabía que tenía ante sí una tarea monumental: crear una nueva necesidad en el mercado. Las personas, por naturaleza, son reacias a aceptar nuevos productos, especialmente cuando no hay una demanda aparente. A pesar de estos desafíos, Ford logró convencer a algunos hombres de negocios para que se embarcaran en la construcción de máquinas rodantes. Así, fundó la Sociedad de Automóviles de Detroit. En ese momento, Ford ocupaba el puesto de ingeniero jefe. Durante 3 años, la empresa se dedicó a construir modelos similares al primer vehículo que Ford había creado. Sin embargo, las ventas eran escasas, con apenas 6 o 7 vehículos vendidos por año. Ford tenía una visión clara. Quería producir un vehículo mejorado destinado al público masivo. Pero sus socios solo estaban interesados en fabricar vehículos por encargo para obtener los mayores beneficios posibles. Esta diferencia en las visiones inevitablemente llevó a desavenencias entre Ford y los demás socios. Ford estaba decidido a democratizar el automóvil, haciéndolo accesible para todos, mientras que sus socios se centraban en las ganancias a corto plazo. Estas tensiones crecieron, ya que la visión innovadora de Ford chocaba con el enfoque conservador de sus asociados. A pesar de las dificultades y los desacuerdos, Ford permaneció firme en su convicción de que su visión transformaría la industria automotriz y cambiaría el mundo. Su persistencia y determinación eran inquebrantables, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para alcanzar su sueño. En medio de estas luchas internas, Ford nunca perdió de vista su objetivo. Sabía que la clave para el éxito no solo estaba en la innovación tecnológica, sino también en cambiar la percepción pública sobre el automóvil. Trabajó incansablemente para perfeccionar sus diseños y demostrar que su visión era viable. A medida que las desavenencias con sus socios aumentaban, Ford se dio cuenta de que necesitaba un cambio de estrategia para poder llevar a cabo su sueño sin las restricciones impuestas por quienes no compartían su pasión y compromiso. Finalmente, estas diferencias llevaron a la ruptura con sus socios, lo que permitió a Ford perseguir su visión sin impedimentos. Aunque el camino fue arduo y lleno de desafíos, esta separación marcó un punto de inflexión en su carrera. Libre de las limitaciones anteriores, Ford se embarcó en la creación de un nuevo tipo de vehículo que revolucionaría la industria. Su determinación y capacidad para superar obstáculos demostraron que, con visión y perseverancia, es posible transformar el mundo sin importar cuán grandes sean las adversidades. En marzo de 1902, Henry Ford tomó una decisión crucial. Presentó su renuncia y se retiró de la Sociedad de Automóviles de Detroit. Refiriéndose a este hecho, escribió: «Presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno». Esta experiencia amarga no apagó las convicciones de Ford. Al contrario, le ayudó a comprender un principio muy simple. Para hacer fortuna, debía establecerse por su propia cuenta y llevar las riendas del negocio. Henry Ford reflexionaba: es más cómodo trabajar solo durante las horas de oficina, dejar la tarea al final del día y no pensar en ella hasta el día siguiente. Sin embargo,
Ford no estaba dispuesto a conformarse con la comodidad de ser un empleado cumplidor. Sabía que jamás sería un director o jefe si seguía recibiendo órdenes. Estaba claro que Ford tenía la intención de pertenecer a la categoría de los líderes. Por ello, comenzó a construir él mismo los fundamentos de su imperio, con la determinación de quien sabe que su lugar está en la cima. Para lograr su visión, Ford necesitaba dar a conocer sus vehículos al gran público. En esa época, la gente estaba fascinada por saber qué máquina rodante era la más rápida, y muchos constructores organizaban desafíos y competencias. Estos eventos ofrecían una inmensa publicidad al ganador. Ford vio en estas competencias una excelente oportunidad para demostrar la potencia de sus máquinas. Así, en 1903, preparó 2 vehículos especialmente para una carrera. Los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó y Ford salió vencedor, aventajando a su rival más próximo por media milla. El público pronto supo que Henry Ford construía los vehículos más rápidos. Este triunfo le proporcionó una publicidad invaluable. Alentado por el éxito, Ford decidió apostar todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Su razonamiento era claro y decidido: moldear el hierro mientras está caliente. Ford comprendió que su victoria en la carrera era el momento ideal para lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes que su modesto taller y, con la ayuda de algunos obreros, se puso a trabajar incansablemente. Esta etapa marcó el comienzo de una nueva era para Ford, quien transformaría no solo su propio destino, sino también el futuro de la industria automotriz. Su historia es un testimonio de cómo la tenacidad y la visión pueden convertir los sueños en realidad, incluso frente a los mayores desafíos. Desde el principio, Ford se destacó frente a sus competidores. Mientras ellos prestaban poca atención al peso del vehículo y creían que cuanto más pesado fuera, más caro podrían venderlo, Ford tenía una visión diferente. Para él, la ligereza del automóvil era esencial. El modelo A, que Ford diseñó, era el más liviano de todos los fabricados hasta entonces, lo que le otorgaba una notable ventaja en velocidad y economía de combustible. Sin embargo, Henry Ford no era un hombre que se conformara con el éxito alcanzado. Es de lo más natural que en determinado momento uno sienta la tentación de descansar y disfrutar de lo que ha adquirido, reflexionaba. Comprendo perfectamente que se quiera cambiar una vida de trabajo por una vida de reposo. Es un deseo que yo mismo he experimentado. Pero para Ford, el éxito no era un motivo para descansar, sino una incitación a seguir superándose. Ford creía firmemente que, cuando se tienen ganas de descansar, hay que retirarse por completo de los negocios. En mis proyectos no figura nada de eso, afirmaba. Para él, el éxito no era el fin del camino, sino el comienzo de nuevos desafíos. Su incansable espíritu de superación lo impulsaba a seguir innovando y mejorando, buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas mejor. La producción pronto alcanzó la cifra mágica de 100 vehículos por día, lo que comenzó a preocupar a algunos colaboradores de Ford. Creían que las ambiciosas ideas de su patrón podrían llevarlos a la ruina. En los círculos financieros, incluso se comentaba que si continuaban a ese ritmo, la sociedad Ford podría quebrar debido a una saturación del mercado. En una asamblea, le preguntaron a Ford si creía que podía mantener la producción de 100 autos por día por mucho más tiempo. Ford respondió con seguridad: 100 autos por día es un mínimo, y espero que pronto multipliquemos esa cifra por 10. Años después, Ford comentó: si hubiera seguido los consejos de mis asociados, me habría conformado con mantener los negocios en el nivel de ese momento y construir un lindo inmueble administrativo, producir de vez en cuando otros modelos para estimular el gusto del público. En una palabra, convertirme en un hombre de negocios apacible y serio. Pero yo veía mucho más lejos y, sobre todo, deseaba algo más grande que eso. Ford había trabajado mucho para aligerar el peso de sus vehículos, pero los materiales de la época no parecían permitirle avanzar mucho más en ese sentido. Sin embargo, el azar, que Ford consideraba una manifestación del subconsciente, acudió en su rescate.
Mientras asistía a una carrera, un auto francés patinó y quedó completamente destruido. Después de la carrera, Ford, guiado por un misterioso sexto sentido, recogió un resto del material del auto que le parecía más veloz que los otros. Ford recogió un vástago, que le pareció a la vez liviano y muy resistente, diferente a cualquier material conocido en la época. «Esto es justo lo que me hace falta», pensó Ford. Sin embargo, nadie de los que lo rodeaban pudo indicarle en qué consistía esa aleación. Después de hacerla analizar, descubrió que esa pieza estaba construida con un metal de origen francés, al cual se había agregado vanadio. En los Estados Unidos no había fundiciones que supieran aplicar ese proceso al colado del metal. Ford tuvo que dirigirse a Inglaterra para encontrar a alguien capaz de producir ese acero a nivel comercial. Luego, con la colaboración de una pequeña fábrica de Ohio, logró encontrar el modo de obtener el precioso metal en su país. Una vez más, gracias a su mente siempre alerta y en busca de nuevos conocimientos, iba a avanzar considerablemente con respecto a sus competidores más próximos. Fue en esa época cuando, llevando aún más lejos su voluntad de construir un vehículo verdaderamente democrático, Ford concibió un nuevo modelo que iba a convertirse en una leyenda en la historia del automóvil, el famoso modelo T. Gracias a él, Ford iba a cambiar la vida de millones de personas y de toda la sociedad, haciendo del automóvil un bien de consumo corriente y, más aún, una necesidad. En la primavera de 1909, Henry Ford anunció a su consejo de administración una decisión audaz. De allí en más, la fábrica Ford se dedicaría exclusivamente a la producción de un único modelo, el T. Para añadir un toque distintivo, declaró: «Todo cliente podrá tener su auto del color que desee, siempre que lo desee negro». Esta declaración provocó reacciones vivaces entre sus socios. Hasta entonces, el automóvil había sido considerado un objeto de lujo, un capricho para los ricos. Por lo tanto, los socios de Ford no veían ventaja alguna en la construcción de un modelo único y, encima, barato. Además, argumentaban que todavía había muy pocos caminos transitables por autos y la gasolina era escasa. Sin inmutarse, Ford respondió: «Los caminos no importan. El auto Ford los creará». A Henry Ford no le esperaba una tarea sencilla. Los expertos más serios le advirtieron que fracasaría, que iba por mal camino, y los banqueros se mostraban más reacios que de costumbre. Hay que admitir que Ford nunca se llevó muy bien con ellos. Sin embargo, él veía las cosas de otro modo. «Yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades. No conozco a nadie que sepa tanto sobre algún tema para poder decir que esto o aquello no es posible». Para Ford, la palabra imposible no existía. Además de lanzar al mercado su nuevo modelo democrático, Ford revolucionó el mundo de la industria. Introdujo las cadenas de montaje, permitiendo un nivel de producción hasta entonces inigualado. La fábrica pronto le quedó chica y Ford hizo construir un inmenso complejo industrial. Este nuevo complejo empleó a más de 4,000 personas y produjo 35,000 vehículos modelo T por año. La visión de Ford, combinada con su innovación y perseverancia, transformó la industria automotriz y la vida de millones de personas. El modelo T no solo se convirtió en un éxito comercial, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la movilidad y la industria. Los diarios de la época no dejaban de proclamar que Ford se rompería la frente, que le ocurriría como al sapo que quería ser buey y al fin explotó. Este aumento de la producción obligó a Ford a repensar por completo su sistema de ensamblaje. Fue uno de los primeros en concebir toda una línea de montaje mecanizado en cadena, siendo considerado el ancestro de la robotización industrial. Según su opinión, había que llevar el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Este modo de ver las cosas iba a revolucionar todo el concepto de producción y del trabajo humano. Su fábrica se convertiría para la época en la más moderna del mundo. Incorporó novedades como piezas de carrocería suspendidas en el aire mediante ganchos inmensos que aparecían en la línea de montaje en el orden exacto asignado. Las fábricas Ford produjeron pronto 4,000 autos por día.
En 1947, a su muerte, Henry Ford, que nunca se había interesado demasiado por el dinero, salvo cuando le hacía falta para financiar su sueño, era largamente archimillonario, lo cual, para la época, era algo realmente fabuloso. La compañía Ford no dejó de crecer. En 1960 se la consideraba la segunda empresa más grande del mundo. En 1970 contaba con 432,000 empleados y tenía una masa salarial de 3.500 millones de dólares. La visión de Ford y su innovación transformaron no solo la industria automotriz, sino también la manera en que el mundo veía la producción en masa y el trabajo industrial. Todo es posible. La fe es la sustancia de aquello que esperamos, la garantía de que podremos realizarlo. Es con esta fórmula profundamente optimista que Henry Ford concluye su autobiografía. Estas palabras finales actúan como un testamento espiritual, reflejando la esencia de su filosofía de vida y trabajo. El hecho de que Ford se refiriera a la fe no es casual. A lo largo de su vida y obra, Ford demostró que una fe inquebrantable puede convertir cualquier sueño en realidad. Su trayectoria es un testimonio viviente de que con convicción y perseverancia, todo es posible. Cada obstáculo que enfrentó y cada desafío que superó son una muestra de su firme creencia en sus capacidades y su visión. Para Henry Ford, la fe no solo era una esperanza abstracta, sino una fuerza motriz tangible que impulsaba cada uno de sus logros. Su vida y logros se erigen como un monumento a la fe y la determinación. Para Ford, la fe en uno mismo y en sus ideas era el motor que impulsaba sus innovaciones y transformaciones. Su historia sigue inspirando a generaciones, demostrando que, con fe y esfuerzo, se pueden alcanzar metas extraordinarias. Si te gustó este video y quieres conocer más historias inspiradoras de hombres que cambiaron la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Épico Ezequiel, Historias de Triunfo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un like y comenta qué te pareció la historia de Henry Ford. Nos vemos en la próxima historia épica.